el diezmo, un fraude y un robo con maquillaje y apariencia de cristiano. Segunda parte del análisis al libro de Malaquías. Si Malaquías capítulo 3 versículo 9 continúa la maldición del capítulo 2 versículo 2, entonces es una adición a ella. Enviaré maldición sobre vosotros, los sacerdotes, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. La primera aclaración puntual que quiero hacer es la siguiente. El altar de Jehová de lágrimas, en el capítulo 2, versículo 13, está mal traducido. La palabra hebrea en el original expresa Yahvé. Es bien sabido de todos que la palabra Jehová está mal traducida en todo Reino Valera y que la transliteración está mal usada. El vocablo más apegado al nombre divino es Yahweh o Yahvé, al igual que Jehová de los ejércitos. Las palabras más correctas sería Yahweh de las huestes celestiales, en donde el que gobierna y rige el universo angelical es Yahweh. Entonces, la manera correcta de poder leer estos versículos sería: y de esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé. Sería el nombre más apropiado de la divinidad al momento de traducir la palabra yo soy el que soy. Que al igualmente yo soy el que soy no refleja la unidad de la dimensión de la divinidad. Yo soy el que soy también corresponde a una muy mala traducción que en el original hebreo significaría de la siguiente forma: seré lo que siempre he sido, dando a entender de la ontología de la existencia de Dios fuera del tiempo y fuera del espacio. Entonces sería: seré lo que siempre he existido, el que me doy a revelar a los hombres a través de mi santa palabra. Por tanto, a partir de ahora, habiendo hecho la aclaración, mencionaré el nombre de Yahweh o de Yahvé como la traducción más apropiada al nombre divino. Los sacerdotes ciertamente necesitaban una seria limpieza, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahvé ofrenda en justicia. Exactamente qué es la maldición de Malaquías 3, 9. Deuteronomio 27, 26 afirma: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Maldito todo aquel que no confirmara las palabras de este pueblo, y dirá todo el pueblo amén. El Nuevo Testamento nos enseña en Romanos 5, 10 que el fin de la ley es Cristo. Puesto que los diezmos pertenecían a la ley, ya lo hemos estudiado detenidamente, y que por ninguna manera podríamos desvincular el diezmo de la ley de Israel, del culto sacrificial, de las ofrendas, de la expiación, entonces es inaudito cómo pretendemos arrancar el significado absoluto y total del diezmo a la luz del contexto del templo. Arrancar los diezmos del contexto de la ley significa arrancar al templo y su significado de la luz de todo un pueblo de Israel. Hemos dicho que el corazón de Israel, sus sentimientos, su amor, su prodigio, su maravilla, habitaba en el templo. Por eso es que Jeremías afirma: no digáis más templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, para seguir haciendo estas abominaciones. Porque ellos entendían que por estar ahí el templo de Jehová y estar la Shekinah de Dios, tenían permiso para seguir viviendo una vida opuesta a los mandamientos morales y éticos de Dios. La misma manera sería desvincular al diezmo del templo, del sacerdocio, del sumo sacerdote, de los levitas y de todas las leyes en las cuales se erigieron
en el antiguo pacto para poder diezmar. No podían los israelitas diezmar de una manera descabellada, sin fundamento en la Torá, al propio sistema sacrificial de Levítico. Los propios israelitas son cuidadosos en las normas y procedimientos que el Antiguo Testamento apunta al momento de entregar los diezmos. No sucede como las iglesias cristianas evangélicas, que ahora hacen una serie de filosofías del fantasma al momento de cobrar diezmos, porque te piden diezmos del aguinaldo, de la semana, de la quincena, de los bonos extras, del servicio social, del servicio de caridad. Y confundiendo los términos y oscureciéndolos, se hace una telaraña de argumentos y de sofismas, de tal forma que el pueblo queda confundido y por ende se siente obligado y explotado al momento de entregar los diezmos. No sucede así en la Biblia. La Biblia de una manera clara, transparente, nítida, cómo se deben de entregar los diezmos. Esto lo vamos a tocar más adelante, pero es importante detenerse aquí para hacer un análisis de la ley. Ya hemos afirmado que la ley, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo da un golpe brutal y siniestro para todos aquellos judíos que pretendieran que la iglesia practicara los ritos y la observancia de la ley. Tan así que Pablo, en la epístola a los Gálatas, demuestra de manera contundente cómo no tiene nada que ver la iglesia de Cristo con los judíos basados en la ley. Solo aquel que predique diezmos y los aliente de una manera tan desproporcionada e imaginativa y despiadada, podría ser una persona que nunca ha leído el libro de los Gálatas, porque el libro de los Gálatas expone de una manera clara la autoridad de Cristo en la iglesia y que nada tiene que ver con la ley y con los diezmos. De tal forma que si esto es de esta manera, entonces habríamos que leer el capítulo entero de Gálatas 3, en donde Pablo hace la justificación por la fe del Evangelio, no la justificación por la ley, sino por la fe. Y los diezmos no forman parte de la fe. No existe un solo versículo en la Biblia que diga que los diezmos pertenecen al estado de la fe. Ni uno solo. Más adelante estudiaremos el libro de Hebreos cuando habla de la ley y de la fe, pero nunca hace una referencia de que si se diezme sea por fe. El diezmo, a la luz del Antiguo Testamento, es una ley contractual, es un pacto condicional. Jehová te bendecirá si obedeces. Ahí está la condición, si obedeces. No podría ser de otra manera. Bien, ahora, si esto es así, recomendaría leer de una manera atenta el capítulo 3 de la epístola a los Gálatas del apóstol San Pablo, para que nos dé una luz significativa de la merced y urgencia que tiene el apóstol Pablo de no pretender judaizar a la iglesia. Reitero, no pretender judaizar a la iglesia. Y el diezmo sí pertenece a un sistema judío, a un sistema de la ley, a un sistema de la Torá, a un sistema rabínico que ha sido promovido y promulgado tanto en la Torá como en el Talmud, en el Midrash, en la Guevara, todos ellos libros netamente judíos. No podemos, no deberíamos tratar de judaizar a todo un pueblo cristiano tomando elementos cuando nos conviene de la ley y aplicarlos al cristianismo. Porque la ley habla de los diezmos, así como la ley habla de la circuncisión y de guardar el sábado, que son los tres aspectos más fundamentales en los cuales se ha venido la deriva del pensamiento teológico y dialéctico en los últimos años. Pero a todos nos queda claro que ningún cristiano está obligado a circuncidarse, ninguno, porque forma parte del antiguo pacto con Abraham y con el pueblo judío. Entonces, ¿por qué desechamos la circuncisión de una manera clara y tajante y tomamos los diezmos?
cuando ambos pertenecen al sistema levítico y al sistema sacrificial. No entiendo yo por qué esa disociación al momento de justificar el cobro del dinero, para hablarlo claramente, y dejar a un lado la circuncisión o el día de reposo, cuando los tres elementos y otros más pertenecen al sistema de la ley. Bueno, es importante dejar claro esto porque la maldición de Malaquías 3:9 no podría ser aplicado al cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz cargó con toda la maldición. Cristo en la cruz llevó el sacrificio expiatorio. Cristo con su sangre limpió al hombre del pecado, de la maldad, de la abominación, y lo hizo nueva criatura en la regeneración y en la renovación del Espíritu Santo. El nuevo hombre creado según las Escrituras fue un hombre creado en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota, en donde el Hijo de Dios derramó su sangre y dio la esperanza de poder heredar una vida eterna en base al sacrificio expiatorio y pascual que Él hizo en la cruz. No por obras, para que nadie se gloríe. Si esto es así, entonces no es posible que por pretender justificar el cobro de los diezmos o del dinero, se reduzca, se empobrezca la obra más grande de la salvación de Dios, que fue al dar a su Hijo al morir en la cruz. Para que esto quedara un poco más claro, habría que señalar algo puntualmente. El sacrificio de la cruz, la expiación, la redención y la sustitución cobran su punto álgido, su verdadera esencia, su real significado, el misterio escondido, la pauta grandiosa del amor de Dios en el siguiente argumento. Nosotros, al ser pecadores e hijos de ira, lo mismo que los demás, merecíamos la pena eterna y la muerte eterna. Pero la sustitución se basa en que Dios, estando lleno de ira, de indignación, de fuego, de coraje y de celo por el pecado de la humanidad, descargó su ira en Cristo. Cristo nunca murió en la cruz rodeado de flores y en un sentimentalismo religioso barato. Dios, Jesús, probó en la cruz la ira, el rencor, la venganza y la indignación que Dios sentía por el pecado del hombre en esa cruz. Tan es así que Jesús afirma: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque bebió de la ira, del rencor, de la justa demanda que Dios tenía por el pecado del hombre en Jesús. Por tal motivo, el sacrificio de Jesús no fue un sacrificio romántico, en el cual solamente unió al hombre con Dios. Sí lo unió, pero tuvo un alto precio que pagar. No fue gratis, fue el precio de la muerte y muerte de cruz. Todo el mundo ya sabe y conoce la manera cruel y todo lo que significa morir en un madero en la época romana. Era el vituperio, la desgracia más grave que se le podía infligir a un ser humano. Lo pongo en el contexto histórico: expiación, salvación, redención, sustitución, porque estos pordioseros de Dios que maltratan la Biblia y la pisotean, rebajan el sacrificio sustitutorio de Cristo para poder justificar los diezmos. Y pretenden hacernos creer que todavía el cristiano está bajo la maldición de la ley porque no diezmas, cuando la Biblia dice que maldito es el colgado en un madero. Por Dios, el colgado en un madero. Ya no hay más maldición, porque Cristo llevó colgado en la cruz todas las maldiciones. La redención, su sangre, su muerte y su resurrección son mayores que el diezmo, son mayores que el templo. Y Jesús lo dijo en el Evangelio de San Mateo: aquí os digo que hay uno mayor que el templo. Y extendiendo las palabras de Jesús, podríamos afirmar categóricamente, sin la menor duda, que Jesús es mayor que el diezmo. Por supuesto, sin lugar a dudas. No cabría una sola partícula de duda en la mente del cristiano sincero y fiel a la palabra de Dios.
Jesús es mayor que el diezmo. Jesús es mayor que todas las riquezas del mundo, que la mal llamada teología de la prosperidad. Pero ahora estos mentirosos pretenden hacernos creer que el diezmo es mayor que Jesús y que Jesús murió en la cruz para hacerte rico y millonario. Vayas blasfemias y herejías que son expuestas con el lenguaje beligerante, crudo y cruel. ¿Qué me falta para señalar semejante apostasía? Es tiempo de darle al sacrificio de Cristo su real y su magnífico valor. Entendemos por fe, dice Hebreos, que fue constituido el universo. En Zacarías habla de que miraríamos las manos de los que traspasaron al Señor. Un día, en la gracia de Dios, en el favor de Dios, en su sustento, los genuinos y verdaderos cristianos estaremos contemplando su rostro, estaremos en la presencia de Dios. Esa es la meta de la eternidad, ese es el fin de llevar una vida santa, dice Pedro, y como fin, la vida eterna. Y miraremos al que traspasaron y podremos exclamar que gracias a las heridas infligidas en la cruz a Jesús, nosotros tenemos herencia en el reino de Dios. El apóstol Pedro afirma una herencia inmarcesible, inconmovible, incontaminada, preparada para vosotros. Por este motivo, principalmente, es que hablo con tanta beligerancia, con tanto coraje, con tanto rencor santo, en contra de los falsos pastores y maestros y ministros que tuercen y pervierten la palabra de Dios. Porque tuercen toda la liga, toda la línea de revelación bíblica a fin de justificar su avaricia. Porque no se detienen a pensar lo grave que es acusar a Dios de pedir unos diezmos, los cuales Él no exige, y ridiculizar toda la doctrina del Nuevo Testamento. Esto es una infamia, esto es un delito, esto es una corrupción de almas. Que Dios quiera, en su predestinación, en su presencia, en su libre voluntad, pudiera glorificar su nombre una vez más en la debida santidad y perspectiva que Él lo demanda. Por tal motivo, el pecado terrible es que los predicadores cristianos sigan sacando la maldición de Malaquías 3:10 y 3:9 fuera de su contexto histórico del antiguo pacto y la usen como mazo y como hierro candente para amenazar e intimidar a los miembros de la iglesia por no traer sus diezmos. Solo los israelitas pueden ser maldecidos por semejante pecado, porque ellos fueron los únicos que le pidieron a Dios que les maldijera si dejaban de guardar su ley perfectamente. Dios nunca entró en ningún pacto en esta clase con la iglesia. Aquí también quiero agregar algo rápidamente. El pueblo judío moderno, el verdadero pueblo judío, ya sea de la línea sefardita o de otra línea, no diezma. ¿Por qué no diezma? Porque, reitero, el diezmo está conectado directamente con el templo, con los sacrificios, con el sumo sacerdote. Hoy, actualmente, ya no hay diezmo, ya no hay templo, ya no hay levitas, ya no hay sumos sacerdotes, ya no hay sacrificios. Por tanto, no hay motivo para diezmar. Si ya no hay motivo para diezmar, hay que recordar que en el año 70 el templo fue destruido por la legión romana al mando del comandante Tito. Desde ese momento se dejaron de dar los diezmos. Nunca. La iglesia primitiva diezmó. Más adelante lo voy a comprobar. Pero adelanto al hecho de que a pesar de ser una iglesia judía naciente, muchos de los nacientes cristianos primitivos eran realmente judíos, ellos no practicaban el diezmo. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque no había
templo, porque no había sumo sacerdote, porque no había levita, porque no había administradores del templo, no había cantores, no había quien ofreciera esos sacrificios. Por tanto, el diezmo ya no estaba vinculado a la ley. Debo de retornar otra vez al mensaje del video anterior y afirmar que el diezmo, el llamado del diezmo fue un llamado en Malaquías 3:9, en Ageo, en Esdras, en Nehemías, 3 libros que van articulados de una manera tan perfecta que en un contexto literal de ambos libros no podría ser justificado el diezmo a la luz del Nuevo Testamento, porque esos 3 libros marcan un contexto histórico único en donde el pueblo de Israel regresaba del exilio, donde 70 años estuvieron vagando en otra nación y de repente decreta Ciro que regresen al pueblo de Israel, y ahí se empieza a comenzar a levantar la obra del templo. Por eso se exigen los diezmos, porque en ese contexto histórico el sistema sacrificial de levitas, del sumo sacerdote, de los sacrificios, de la expiación, cobraba su mayor auge otra vez, porque el templo iba a ser levantado. Pero ahora, al no haber templo, pues no hay diezmos. No sé de a dónde se han inventado semejantes argumentos tan descabellados de pretender robarte y saquearte tu dinero, torciendo todo contexto cultural, todo contexto histórico, todo contexto geopolítico de los libros antes citados. Por tanto, en Gálatas 3 ya lo había afirmado, el apóstol Pablo discute la maldición de la ley. Después de citar a Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, en el versículo 10, el versículo 12 afirma que la ley no se basa en la fe. De la misma manera, el diezmo no se basa en la fe. Como elegidos de Dios, los cristianos del nuevo pacto no estamos bajo ninguna maldición. Ninguna. Crean que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito aquel que es colgado en un madero. Libérese usted que está viendo este video y que escucha la palabra de Dios. Libérese de las mentiras absurdas con que quieran asustarlo estos falsos predicadores del diezmo. Libérese. Usted no es más maldito. Ya no hay más maldición, ya no hay más condenación, ya no hay más atadura, ya no hay más esclavitud, ya no hay más reprensión. Vivimos bajo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya no existe más maldición porque usted no entregue unos diezmos. Eso es una mentira, eso es un ataque brutal, un golpe siniestro a las Escrituras. Vivimos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque escrito está: Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ya no hay más maldición. Así que pregunto al próximo pastor o diácono, obispo, líder o ministro que te diga que eres maldito porque no diezmas. Esto probará la profunda ignorancia al libro de Malaquías y al profundo ignorancia al libro de Gálatas, pero sobre todo la profunda ignorancia al misterio de la redención, al misterio glorioso de la expiación que había puntualizado anteriormente. Por tal motivo, quiero puntualizar. Malaquías 3:10 dice: traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahvé de las huestes celestiales. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué significa traer todos los diezmos al alfolí? Durante más de 27, 28 años que soy cristiano, he tenido la impresión de que hay algo erróneo en la interpretación de este versículo. Pero no he podido poner el dedo en la llaga, aunque a primera vista el predicador superficial, el estudiante o el laico como yo, crean que este versículo se aplica por sí solo. La verdad es que está muy lejos de hacerlo. Uno tiene que entender el contexto bíblico inspirado, tanto en Malaquías como en Nehemías,
para entender Malaquías 3:10. La verdad es que fuera de este solo versículo, Dios jamás mandó a nadie que trajera todos los diezmos al alfolí de Jerusalén. Es necesario decir esto nuevamente. Fuera de este versículo, Dios jamás mandó a que nadie trajera todos los diezmos al alfolí de Jerusalén. Importante, vital. Escuche con atención esto. Nadie está autorizado para construir teologías, para construir doctrinas, para construir sistemas eclesiásticos basados en un solo versículo. ¿Por qué? Porque toda la gama, toda la amplia variedad de doctrinas que se enseñan en el Nuevo y Antiguo Testamento están respaldados escritura con escritura. ¿Qué quiero decir? Que la doctrina de la salvación, en el plan histórico de la salvación, se enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Que la doctrina del pecado se enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Que la doctrina de la encarnación es el misterio revelado, enseñado clara y puntualmente en más de 15 libros del Nuevo Testamento. Que las doctrinas que glorifican, dignifican y engrandecen el nombre de Dios están claramente establecidas en la Biblia. De tal manera que existen millares y cientos de pasajes que respaldan las doctrinas bíblicas. No podríamos caer en el error de la falsa teología de la prosperidad con su mentada oración de Jabes, que de un solo versículo han hecho una teología y han construido un edificio de disparates y filosofías huecas. No pretendamos creer un versículo y tomarnos de ese versículo, que aparte que está fuera de contexto, construir, reitero, teologías y edificios teológicos o bíblicos, porque la Biblia no lo autoriza. Las creencias más puntuales que un servidor tiene de la Biblia es porque ellas están claramente establecidas y porque esas doctrinas, reitero, están puntualizadas a lo largo y ancho de las Escrituras. Hago un paréntesis más amplio. ¿Por qué no creo en la evangelización moderna de payasitos cristianos, de títeres y de teatros guiñoles? Porque la Biblia no autoriza ese tipo de predicaciones, ese tipo de evangelismo barato y superficial, que atenta contra la dignidad del Nuevo Testamento. ¿Por qué no creo en una guerra espiritual? Porque la Biblia no da pie a una guerra espiritual como doctrina. ¿Por qué no creo en las mega iglesias que ahora tanto se pretenden popularizar los grandes y prestigiosos predicadores modernos? Porque la Biblia no lo establece. ¿Por qué no creo en las herejías romanas y vaticanas? Porque la Biblia contradice cada una de las enseñanzas del magisterio católico, del dogma católico, de las enseñanzas de los papas y curas que a lo largo de 530 años que han tenido tantos papas han pretendido someter la Biblia a sus más mezquinos intereses. El grito de la Reforma en ese entonces era solo escritura, solo escritura. Y Martín Lutero afirmaba que vuestra conciencia está sujeta y cautiva a la palabra de Dios. Los grandes reformadores como Zwingli, como Lutero, como Calvino, como Henry, los grandes predicadores como Spurgeon, jamás predicaron e intentaron enseñar una doctrina diferente a la que fuera la Biblia, porque de otra manera sería un anatema o un maldito. Entonces, ¿quién es más maldito? ¿Aquel que promulga que no das tus diezmos, o aquel que tuerce, denigra, pisotea, altera, tergiversa, violenta, se burla de la palabra de Dios? Gálatas dice: maldito todo aquel que anunciare un evangelio diferente. Por tanto, son más malditos aquellos que enseñando herejías, que promoviendo cultos falsos, que promoviendo falsas enseñanzas, tuercen el camino de los hombres rectos, tuercen la revelación de la Biblia. Dios quisiera que me mandara la unción de un Paul Washer que yo no tengo, o el fuego de un David Wilkerson que tampoco poseo,
para poder expresar las verdades de su palabra de tal forma que los corazones de los que me escuchan fueran conmovidos, que la pasión, que el amor, que la vida que le profeso a la Biblia en plena obediencia fuera de tal magnitud que solo el nombre de Dios fuese glorificado. No importando lo que tú o la iglesia o los ministerios o los seminarios o institutos o grandes predicadores opinasen de mí. No importara si estos videos al ser transmitidos fuera yo más pisoteado, difamado o burlado por exponer estas verdades. Pablo decía en el Nuevo Testamento, porque necesidad tengo de predicar el Evangelio y hay de mí si no lo anunciare. No puedo hablar más que la verdad. Y tampoco te pido que tomes mi verdad como absoluta, como irreductible, porque tampoco soy perfecto. Pero sí te pido, te insto, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, te rogamos en el nombre de Dios, o rogamos en el nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Yo te ruego, yo te suplico, yo te imploro, yo te conmuevo a que no creas lo que yo te digo, pero que tú vayas al texto bíblico, que tú descubras el corazón de Dios, que tú descubras el amor de Dios, que tú descubras la revelación de Dios en su palabra dictada al corazón, y que sea la palabra de Dios la que te dicte el camino a la verdad, por lo cual tú debes ser salvo. Y que no creas en falsos ministerios, en falsos pastores, en falsos ungidos que violentan la palabra de Dios. Yo te ruego en el nombre de Cristo, yo te ruego en el nombre de Dios que te hagas un hombre de una sola palabra, que te hagas un hombre de la Biblia, que te hagas una mujer de la Biblia, que tu conciencia como mi conciencia en este momento esté sujeta al Espíritu Santo, al estudio de las Escrituras, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Si tú dices amar a Dios, conócelo. Nadie puede amar lo que no conoce. Si tú amas a Cristo realmente, conócelo. Empápate, llénate, satúrate de la palabra de Dios. Deja a un lado las predicaciones de los pastores, deja a un lado las predicaciones de los ministros, deja a un lado las enseñanzas apóstatas de curas, de sacerdotes, de cardenales, de ministros. Sumérgete en la palabra de Dios. Haz de la palabra de Dios tu máxima pasión. Haz de la palabra de Dios el eco de la santidad y de la obediencia por el cual estamos rendidos a Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, dice el Nuevo Testamento, que ese amor a Cristo nos constriñe de tal manera que pase lo que pase, venga lo que venga, y suceda lo que suceda, tu alma, tu espíritu está ligada a la palabra y solamente a la palabra de Dios. Bien, el primer diezmo para los sirvientes levitas de los sacerdotes, el primer diezmo para los sirvientes de los levitas de los sacerdotes no debía ser llevado al alfolí del templo. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y los levitas estaban en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así el mayor como el menor. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los suburbios de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas,
Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 19. Y traerán el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran los diezmos de todas las ciudades. Dios mandó que Israel, no la iglesia, trajera todo el primer diezmo para los levitas, no para los sacerdotes, donde ellos vivían en sus ciudades levitas. Y Jerusalén no era una ciudad levita. Véalo en Josué capítulo 21, versículos del 9 al 19. Los levitas no vivían permanentemente cerca del templo en Jerusalén. Todos los 4 textos anteriores dejan absolutamente claro que los levitas recibían el diezmo entero, todo el diezmo en sus ciudades, y no los sacerdotes en el templo. Después de que los levitas recibían el diezmo, tanto los sacerdotes como los levitas consumían la mayor parte fuera de él. ¿Qué hacían la mayor parte del tiempo estos levitas que recibían el diezmo? Mientras estaban en el templo, los levitas eran ayudantes de los sacerdotes, guardias, cantores y constructores y artesanos de todas las clases. Los que estaban fuera del templo eran creadores de animales. Números capítulo 35, versículo 32. Maestros, políticos y jueces, y evidentemente afinaban sus habilidades como artesanos y supervisores artesanos. En Primera de Crónicas, capítulo 23, versículos del 2 al 4, encontramos que 38,000, y de esos 38,000, 24,000 eran constructores y artesanos, y 6,000 eran jueces civiles y supervisores. Estos recibían la totalidad del diezmo. Ninguno ministraba como sacerdote. Sorprenderte, ¿verdad? El segundo diezmo, el diezmo de la fiesta, no debía ser traído para ser guardado en el alfolí del templo. El segundo diezmo, el diezmo de la fiesta, no debería ser traído para guardar el alfolí. Ni comeréis en tus poblaciones el diezmo, sino que delante de Yahvé tu Dios lo comerás. En lugar que Yahvé tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu servo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás. Por lo tanto, puesto que el diezmo era siempre en alimento, era consumido por todos en las calles mientras Israel celebraba. Por tanto, el segundo diezmo tampoco era llevado a los almacenes del templo. El tercer diezmo, el diezmo de los pobres, tampoco era llevado al templo de Jerusalén. Deuteronomio 14, 28 y 29 afirma que de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahvé tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Usted también puede leer sobre este diezmo en Deuteronomio capítulo 26, versículos 2 y 13. Este diezmo se pagaba cada tercer año, y Dios mandaba específicamente que debía guardarse en las ciudades de los diezmadores para ser usado por los levitas y todos los otros necesitados. En consecuencia, el tercer diezmo ni siquiera era llevado a Jerusalén, mucho menos al alfolí. Termino esta reflexión. ¿Por qué ahora se predica tanto el diezmo para que seas prosperado, y nunca en los cientos de iglesias que he visitado, en los cientos de pastores que conozco y ministros, jamás he escuchado una sola predicación, ni por internet, de estos falsarios que digan que el diezmo es para los pobres? ¿Y qué era el tercer diezmo? ¿Por qué? Porque solamente el hábito y la recriminación de que si no diezmas eres maldito, para enriquecer sus multimillonarios imperios llenos de codicia y avaricia, de lujos y extravagancia. ¿Por qué no predican que existe un diezmo que se le da al pobre, al huérfano, al necesitado, al desamparado, al marginado? ¿Por qué no recogen cada 3 años el diezmo al pobre y lo entregan al pobre y al necesitado? ¿Por qué siempre ese afán de verse llenadas las arcas llenas de lujo y de poder?
Hemos dado cuenta hasta aquí las profundas violaciones que se hacen en cuanto a la ley mosaica de los que piden los diezmos, violentando y usurpando todas las legalidades que se piden en los diezmos. De tal forma que ahora me doy cuenta que los predicadores modernos del diezmo han hecho de esta bendita enseñanza que fue promulgada en el Antiguo Pacto una verdadera caricatura, una verdadera filosofía del fantasma, una verdadera teología a la carta. Los artistas de la estafa pervierten, mutilan y arrancan cualquier texto bíblico a fin de justificar sus más severos crímenes y sus robos más extravagantes.